Saben que hoy vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo. Si yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué me dicen? Saben, para hacer una introducción rápida acerca de quién es el Espíritu Santo, para qué está en nosotros y por qué, les voy a explicar esto. Dios es un Dios solo, pero que en sí mismo tiene esencia de Trinidad. Para hacerlo más claro, nosotros somos personas que tenemos un cuerpo, que es lo que todos vemos, tenemos un alma, que es donde todos sentimos. Cada vez que hay una emoción de alegría, de tristeza, de vergüenza, eso pasa por mi alma. Cuando tengo vida, eso pasa por mi alma. Y mi espíritu es el soplo de vida, ¿sí? Es lo que me da vida. Yo tengo vida porque tengo espíritu. A su vez, así como nosotros estamos divididos en tres partes, pero somos una sola persona, Dios está dividido, por decirlo así, en tres partes, que son la que los católicos todo el tiempo nombran, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. No quiere decir que porque esté dividido en tres sean tres personas, sino que es uno solo, ¿sí? Solo que funciona como nosotros. Cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. ¿En qué se parecen? En la cualidad esta, de la Trinidad, de tener la capacidad de ser divididos en tres. Bien, ahora, ¿yo puedo tocar tu alma? No, porque no se ve. ¿Puedo tocar tu espíritu? Tampoco, porque no se ve. ¿Qué es lo que yo puedo tocar de una persona? El cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que todos vemos, es lo que todos podemos tocar del otro. ¿Cuál es la función de mi cuerpo? Eso, lo físico. Mi cuerpo se enferma, mi cuerpo duele, se ejercita, lo que sea. Mi alma, ya les dije, tiene que ver con todas mis emociones. Alegría, tristeza. Y mi espíritu, acá es interesante, es el que me da vida, pero al mismo tiempo viene a ser como una especie de puente. Yo soy alma, cuerpo y espíritu. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué tenemos en común? Una cosa, que es que tanto Dios como yo somos espíritu. Entonces, cada vez que yo voy a sentir a Dios, ¿a dónde lo voy a sentir? Muy bien. ¿Saben que aprendí que cuando el ser humano es creado, Dios primero cuando crea a Adán, hace un poquito de barro, hizo una personita de barro, dice la Biblia que le sopló espíritu, aliento de vida, y ahí automáticamente, al contacto del cuerpo con el espíritu, esa unión provoca el alma, ¿sí? Es el alma, cuando yo me siento feliz, todo mi cuerpo anda bien. Cuando yo estoy triste hay personas que se enferman por causa de tener problemas en su alma. Entonces el alma es lo que une mi cuerpo con mi espíritu. Entonces cada vez que Dios toca mi espíritu, hay algunos que lloramos, hay otros que se ríen, se caen al suelo, lo que sea. Pero no es porque Dios te toca el alma, no es que Dios te toca los sentidos. Dios toca tu espíritu, pero por ser tu alma lo que está tan ligado al espíritu, o sea, es el puente entre mi cuerpo y mi espíritu, el alma, todos los contactos que yo tenga, si yo la toco a ella lo va a sentir en su alma si yo la toco con amor o no. Si Dios la toca a ella en su espíritu, ella va a sentir cómo la tocó Dios en su alma, ¿sí? Bueno, esa era una pequeña introducción para que tengan en claro de lo que es el espíritu y de cómo Dios nos habla y se manifiesta a nuestro espíritu. ¿Quedó claro? Bueno, muy bien. Ouch. Ahora bien, yo les preguntaba
si alguno de ustedes ya había sentido alguna vez al Espíritu Santo. Yo creo en esta noche que la persona que nunca en su vida lo sintió, en esta noche lo va a sentir. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo consagro esta palabra para ti. Y en el nombre de Jesús ahora yo declaro que toda mi humanidad, toda mi carne, toda mi lengua, aún los pensamientos de mí quedan atados y sujetos a la obediencia de Cristo, a la cruz de Cristo. Y declaro que solamente el caudal de tu Espíritu Santo, el fluir de las revelaciones de tu Espíritu Santo es lo que va a fluir en esta noche. Y que tú vas a hacer una obra y vas a tocar a cada uno de los que estamos en este lugar. Y que ninguno de nosotros saldrá, Señor, sin antes haber sido tocado, impregnado por la persona del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia en Juan 14, 26, para los que tienen Biblia. Acá les voy a hablar el fundamento bíblico de lo que les estaba diciendo. Que Él es el puente entre nosotros y Dios. Dice la Biblia, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí estaba hablando Jesús. Y antes, en el versículo 23 del capítulo 14, por si alguno no lo encontró, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí Jesús nos está hablando de que Él estuvo 33 años viviendo en la tierra, estuvo 33 años enseñando respecto de la persona de Dios, de lo que Él es, de cómo es Dios. Jesús decía, el que me ve a mí, vio al Padre. Pero Jesús estuvo un tiempo limitado y corto en la tierra y estuvo solamente en un solo lugar, no se podía ir a todos lados. Entonces Jesús dijo, bueno, yo me voy a ir y en mi lugar va a venir el Consolador, que es la persona del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todo lo que está sucediendo en el cielo, para que todo lo que está pasando en esa atmósfera que yo no puedo ver en el cielo, a través de la persona del Espíritu Santo, yo lo puedo hacer. Jesús dijo, todo lo que yo oigo decir a mi Padre, eso es lo que yo les digo. Y todo lo que yo veo hacer a mi Padre, eso es lo que yo hago. Ahora, ver a Dios es humana y físicamente imposible. Él tiene tanta pureza y tanta santidad que si se acercara alguno de nosotros a su presencia, seríamos consumidos por causa de esa... Es como una luz blanca, muy, muy brillante, muy potente, que si nos acercamos, nos podría consumir. Entonces Dios se quería dar a conocer. Dios todo el tiempo está buscando darse a conocer a los hombres. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés estaba en el desierto con el pueblo de Israel, dice que estaban todos reunidos y se van al pie de un monte. Había un monte y dice que ese monte baja una nube, que era la persona, era una forma de la presencia de Jehová, y Dios le empezó a hablar desde ahí, desde el monte. Y el pueblo de Israel tuvo miedo de eso, porque sabían la presencia y la santidad que había en él. Entonces dice la Biblia que Moisés va, sube, entra al monte, está con Dios y cuando baja, baja con el rostro brillante. Porque en la gloria de Dios hay tanta santidad y tanta pureza que produce un brillo en nosotros que no lo vemos en ningún otro lado. Entonces el pueblo, cuando lo ve bajar a Moisés, tuvo miedo. Porque no era que tenía miedo de que le brillara la cara a Moisés. El pueblo tenía miedo
de la gloria de Dios, porque sabía que no le estaban haciendo caso a lo que Dios les había mandado. El pueblo sabía que estaba en rebeldía con Dios. Entonces, al pueblo no le convenía ver la gloria, porque sabía que eso iba a ser lo último que iban a ver, porque iban a ser consumidos. Entonces le pidieron a Moisés: por favor, Moisés, tapate la cara con algo. Moisés se puso un velo, una cortina. Para que se hagan una idea, es como si se hace un gorrito que se tapaba la cara para que no le pudieran ver el brillo. ¿Qué pasó ahí? Parece un acto inocente, parece algo bueno. Ay, qué bueno, Moisés tuvo consideración de la gente. ¿Saben lo que pasó? Hubo una maldición generacional ahí. Lo que sucedió fue que Moisés tuvo acceso a la gloria de Dios. Dios se quería mostrar a todo el pueblo. El pueblo no quiso subir. Y cuando Moisés se pone el velo, lo que le estuvo haciendo al pueblo de Israel durante todo su mandato, durante todo su liderazgo, fue ponerle un velo para las cosas espirituales de Dios. Entonces el pueblo, lo único que podía ver era lo físico. Había perdido absolutamente todo su sentido espiritual. La gloria que Dios les quiso mostrar, que se quiso manifestar, cuando el pueblo le dijo: no, tapate, Moisés. Moisés se tapó y le quedó, dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. ¿Es acá? No, perdón, 2 Corintios. Me falló la memoria un poco. Dice en 1 Corintios capítulo 3, 2 Corintios, perdón, la tengo con primera. 2 Corintios capítulo 3, verso 15, dice que aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, está hablando del pueblo de Israel. Pero acá hay una esperanza, porque ese velo se transmitió por generaciones y generaciones y generaciones. Entonces, hasta el día de hoy, la gente está bloqueada de los sentidos espirituales para ver a Dios. Pero acá es donde entra el Espíritu Santo de Dios. Dice en el 16: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo de Dios? Primero, a destaparnos los sentidos espirituales. Lo que el sistema estuvo queriendo hacer con nosotros, de bloquearnos la presencia de Dios, de bloquearnos los sentidos de Dios, de no dejarnos estar en el Edén como Dios lo había soñado, a través de la persona del Espíritu Santo nosotros tenemos acceso a eso. A través de la persona del Espíritu Santo, nuestro velo, esa cortinita que se había puesto Moisés, se cae, y lo que nos permite es que de vuelta podamos ver a Dios, de vuelta podamos ver a nuestro Creador, de vuelta podamos estar en contacto con lo que Dios estableció en el diseño original. ¿Saben que Dios? Me voy a sentar acá un poquito. Lo que hizo fue cuando, en el Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios se sentó, pensó, hizo un plano y llevó a cabo. Hizo cielos y la tierra. Hizo el mundo entero. Hay un punto y aparte donde los teólogos dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 entró Satanás e hizo desastres. Porque Dios todo lo crea bajo orden. Y en el segundo versículo dice: he aquí la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios había hecho un primer diseño. Se metió el diablo, lo corrompió, lo arruinó. Dios dijo: no, esto no puede ser. Rompió el primer diseño y dijo: este no me va a joder, voy a hacer uno mejor. Ahora voy a meter a uno que gobierne sobre ese lugar. Crea
separa primero la luz de la noche, crea las plantitas, los animalitos, hizo todo lo que hoy conocemos y nos hizo a nosotros como hombres, gobernando sobre la tierra. Y ahí Dios se sentó y dijo, esto está bueno. Pero leemos un capítulo más adelante y se metió Satanás a hablarle al oído de la mujer y le dice, así que Dios te dijo que si comías de ese árbol vos te ibas a morir. Eso es mentira, nada que ver, no le creas. La mujer cayó, desobedeció de lo que Dios le dijo. ¿Y qué trajo como consecuencia? Una maldición sobre la tierra. Se rompió el segundo diseño de Dios. Dios había diseñado la tierra para que el hombre gobierne, pero hoy es Satanás el que está con sus potestades dominando de manera de influencia. Nosotros no lo vemos físicamente, pero Satanás está todo el tiempo hablándole al oído a la gente de gobierno a través de sus potestades y de esa manera los influencia y gobierna. ¿Y saben qué? Nosotros somos los que teníamos que gobernar con él. ¿Qué pasó? Hubo un segundo diseño de Dios que por culpa de Satanás fue quebrado. Pero Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede y a él nadie lo supera. Hizo un tercer diseño. Decí conmigo, tercer diseño. ¿Saben lo que significa el número 3? Significa unión. Repitan, unión. ¿Qué hizo Dios en el tercer diseño? Provocó una. Ahora vamos a ver qué clase de unión hizo. Dios en el tercer diseño dijo, Satanás, vos me quisiste joder, toma para vos. No voy a romper como hice en el primer diseño, que la tierra fue desordenada. No. Ahora el orden tiene que ver con un orden espiritual. Dios dijo, mando a mi hijo a través de un hombre, así como Satanás me quiso romper el diseño, influenciando a mi primer hombre, yo voy a mandar al primer hombre espiritual, que va a ser proféticamente el que va a gobernar en el mundo venidero. Ahora les voy a explicar bien. Viene Jesús, está 33 años sobre la tierra, él es tentado por Satanás, Satanás no lo puede vencer. Satanás pensó que lo estaba venciendo cuando lo golpeó y lo llevó a la cruz y Jesús murió. Pero en realidad lo que Jesús estaba haciendo un simbolismo de lo que fue Daniel en Babilonia. El pueblo de Israel había caído en pecado, no obedeció la voz de Dios y viene Babilonia, lo toma cautivo al pueblo de Israel y entre esos estaba Daniel. Daniel era una persona santa que se consagraba a Dios. Pero ¿qué pasó? Dios necesitaba de una persona que le escuchara a él para meterlo de infiltrado en el sistema babilónico y desde ahí mandarlo a gobernar. Daniel, cuando estuvo en Babilonia, propuso en su corazón no contaminarse. Y por causa de que no se contaminó, él estuvo 10 veces mejor que la gente del reino de Babilonia. ¿Saben? Babilonia es el sistema que hoy nos gobierna. ¿Cómo se regía Babilonia? Babilonia era un reino donde fue fundado por una persona llamada Nimrod. Nimrod era un poderoso cazador. Él fue el primero que estuvo con la trata de personas, fue el primero que estuvo con la trata de blancas, fue el fundador en el tema de la esclavitud. No había esclavos hasta que nació Nimrod. Nimrod se fue a una tierra llamada Nínive, que es... no es la Nínive, es otra tierra. Se fue a la tierra que es Sinar, que Sinar significa confusión. Es una tierra árida donde después se fundó la Torre de Babel, que también significa confusión. Entonces, en esos cimientos, años después, se funda Babilonia, que es la tierra de la confusión, idolatría. Es puerta del cielo para idolatría. Entonces, vemos el sistema babilónico de hoy, que es lo que nos está gobernando. ¿Y quién no ha visto trata de personas en las noticias? ¿Quién no ha visto cómo la gente... Hay algunos que se dedican hasta a comerciar personas. Entró todo un sistema babilónico. A la primera Babilonia la venció Dios con Daniel, poniéndolo
en esferas de gobierno. Dice la Biblia que Daniel halló tanta gracia delante del rey que era una de las personas máxima autoridad en todo el sistema. Jesús, cuando estaba en la cruz, Satanás pensó que le había ganado y lo llevó a un lugar donde estaba todo el lugar de tormento, lo llevó al Seol, lo llevó al Hades y dijo: acá Jesús fuiste, le gané al Hijo de Dios, nadie más me para, pensaba Satanás. Y en ese mismo lugar Jesús dijo: Satanás, cometiste el error de tu vida. Me trajiste acá y yo desde acá, desde tu matriz, desde tu centro de control, desde tu torre fuerte, yo te voy a demostrar que está sobre mí todo el poder. Y ahí dice Jesús que venció, y en Colosenses dice que los exhibió, hizo un show público, hizo una burla pública de Satanás en la cruz del Calvario. Cuando Satanás pensó que tenía la victoria ganada, cuando Satanás estaba gritando que ya era el campeón, aparece Jesús en el minuto 90 y le hace los goles que necesitaba para ganar. Aparece Jesús y le toma la autoridad a la muerte, que era el arma, era el as en la manga que tenía Satanás. Satanás trataba de gobernar desde la muerte, era lo más poderoso que tenía. Jesús se metió al mismo lugar donde la muerte gobernaba, le arrancó las llaves y le hizo un show. Al hacer eso, ¿qué pasó? Dios restauró un nuevo diseño. Jesús va al cielo y en Juan 17, Jesús ora: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Padre, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es de aquel que cree en mí, dice Jesús en una oración. Todo lo que vos me das, Padre, yo se lo doy a ellos. Era la oración de Jesús. Entonces, ¿qué tomó Jesús? Tomó las llaves de la muerte, tomó las llaves del infierno, tomó las llaves de la tierra, se las arrebató a Satanás. Entonces hoy Satanás no es legal. Quizás ustedes me dicen: pero yo qué tengo que ver con gobernar la tierra, te está yendo muy lejos, Jair, vamos a bajar un poco el cambio. A ver, ¿quién no ha tenido un problema en su familia? ¿Quién no ha tenido un problema con algún vicio, con algún pecado? ¿Quién de nosotros no ha cometido un error? ¿Sabes? Ese pecadito que cada vez que vos decís: me levanto con toda, Dios, esta vez yo te prometo, Dios, que me levanto, que no me para nadie. Ahí siempre parece que es peor. Caemos más de lo que habíamos caído antes cuando nos queremos levantar. Y viene Satanás, se levanta en contra nuestra y nos hace sentir peor de lo que estábamos al principio. Jesús, en la cruz del Calvario, lo que hizo fue ese pecado que tanto te atormenta, ese dolor, esa angustia que tanto te atormenta, la venció, tomó las llaves de eso y te dan la llave a vos, para que ahora vos puedas vencer. No sé por qué el Espíritu me llevó a hablarles de eso, pero hay alguien que estaba necesitando escuchar esta palabra. Hay alguien que estaba necesitando escuchar que el pecado no tiene arte ni parte en tu vida. ¿Sabes? Génesis, capítulo 4. Esto va para esa persona que estaba necesitando escuchar esto. Dios le habla a Caín después de que mató a su hermano. Caín estaba muy mal porque Dios lo estaba por echar de su presencia. Y Dios le dice: mira, Caín, si haces bien, vas a ser enaltecido, vas a ser honrado. Y si no haces bien, el pecado está a la puerta, está ahí esperando por vos. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. A la persona que no estaba pudiendo vencer su pecado, Dios hoy lo que le está diciendo es:
por más que venga el deseo de pecar, ese deseo está sujeto a vos. Dios te da la autoridad, te da el poder para que cada vez que venga ese pecado, cada vez que esa vez que estás solito y te estás desesperando por las ganas de caer de vuelta en ese pecado, Dios dice, a ti será sujeto ese pecado. Vos te enseñorearás de él. No te va a poder vencer, no te va a poder ganar. Y saben, la persona del Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos a vencer en todo tiempo. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Qué está diciendo acá? ¿Alguna vez ustedes jugaron con plastilina? Jugamos con 2 plastilinas diferentes del mismo color. Si las amasamos, ¿qué pasa? Se hace una sola más grande, ¿no? ¿Es así o no? Del mismo color inclusive. ¿Es eso lo mismo que pasa con nosotros cuando entra el Espíritu Santo de Dios a nosotros? Yo soy una persona, soy una sustancia, Dios es otra. Pero a través del Espíritu yo me puedo mezclar con Él. Y al mezclarme con Él, ¿saben qué pasa? Todo lo que Él tiene, ahora también, ¿quién lo tiene? Lo tengo yo. Todo lo que yo tenía, ahora también lo tiene Dios. Y hay cosas de nosotros que a nosotros no nos gustan y que muchas veces no podemos vencer, que muchas veces no podemos superar. Pero cuando nos mezclamos con Dios, yo agarro lo que Dios tiene y Dios, ¿saben lo que hace? Agarra lo que a mí no, lo malo de mí, lo agarra y me lo quita. Pero no se lo guarda a Dios, sino que lo tira, lo borra. A mí me ha pasado muchas veces que me ha costado vencer un montón de situaciones, un montón de cosas. Y que digo, Dios, con esto no puedo. Pero cada vez que voy a su presencia y cada vez que me mezclo con Él en oración, en adoración, cuando salgo de ese lugar, se me hace más fácil vencer. Se me hace más fácil dominar y gobernar. ¿Por qué? Porque eso que yo no podía, cuando me mezclé con Dios, Dios en un sutil abrazo, en un sutil acto de ternura, tomó de lo que era mío, que a Él no le gustaba, y me lo quitó con amor. Porque si yo me acerqué a Él, le estoy diciendo, Dios, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Entonces yo entro a la presencia de Dios y Dios, de lo que es mío y que a Él no le gusta, me lo arranca. Y de lo que es de Él y que a mí me gusta, yo lo puedo tomar. Para los que no saben lo que hay en Dios, Él es eterno. En Él están las riquezas, la prosperidad. En Él está todo lo que yo puedo necesitar. En Él es el dueño del oro, de la plata. En Él no hay enfermedades. En Él no hay dolor. No hay nada que sea malo. Entonces cada vez que yo quiero, que no tengo plata, cada vez que estoy enfermo, yo me puedo acercar a abrazarle a Dios. Y en un abrazo, Dios me dice, chabón, la pobreza no es para vos. Yo para vos diseñé riquezas. Tomá, te saco, vos agarrá lo que quieras. Así llevado a cada área de nuestra vida. Nosotros somos ilimitadamente limitados en Él. ¿Por qué? ¿Qué les quiero decir? Ilimitados, pero limitados al mismo tiempo. Dice la Biblia, los cielos no pueden contener. Cuando Salomón estaba consagrando el templo, dice Dios, ¿qué voy a hacer yo
Les voy a leer el pasaje en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Estaba Salomón por levantar el templo para Dios y se pone a hablar Salomón con Dios. Y en el medio de la charla, Salomón le dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo edifico. A ver, ¿cuántos miraron al cielo en su vida? Quiero que por favor me digan que todos alguna vez vieron el cielo. ¿Es chiquito? Parece eterno el cielo, parece que no se termina más. Nosotros con los chicos hemos estado 22 horas viajando y mirás al cielo y ves que sigue para allá, que sigue para todas las direcciones. Parece ilimitado el cielo cuando lo miramos desde acá. Y dice la Biblia que ni el cielo ni el universo puede contener a Dios. Dice Salomón, ¿cómo va a habitar Dios en una casita así chiquitita si ni en los cielos entra? ¿Sabes qué? A través de la persona de Jesús, Dios restauró el tercer diseño que me olvidé de terminar de contarles el final. Me olvidé, perdón. Teníamos el primer diseño que era el cielo y la tierra, viene Satanás, lo rompe. El segundo diseño que era cielo, tierra con animalitos y el hombre gobernando sobre todo, que viene Satanás, la hace caer a Evita y a Adancito y rompe el diseño. Pero tenemos el tercer diseño donde Dios a través de Jesucristo, Él lo metió infiltrado a Jesucristo en la tierra para que así como por medio de un hombre el segundo diseño fracasó, por medio de un hombre el tercer diseño va a tener éxito. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Es el diseño al que queremos alcanzar. Se trata de Dios gobernando en un cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis 21. Dice Juan que estaba en el cielo, cuando bajó del cielo, dice, vi venir un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en ese cielo nuevo y una tierra nueva estaban todos sanitos, estaban todos con riquezas, todos tenían gemas, perlas de oro, tenían la ropa de lino más fino, eran todos rechetos en ese cielo. Es Jesús el centro de la luz de todo lo que brillaba en ese lugar. No había sol, no había templo, porque era Jesús la misma persona. Era el templo, era el tabernáculo, era el altar. Jesús era todo, era hasta la misma luz que brilla. Y ese diseño es el que se nos adelanta a nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Cuando yo tengo a la persona del Espíritu Santo, el Espíritu es eterno. El alma es limitada, pero mi espíritu es eterno. El Espíritu de Dios vive en la eternidad. ¿Qué quiere decir eternidad? Que no hay reloj. No quiere decir que la hora no pasa, sino que quiere decir, cuando Dios habla de que Él vive en la eternidad, quiere decir, tengo el poder para volver al año 0, tengo poder para ir al año 5000 y hacer lo que yo quiero. Cuando una persona está con un dolor en su corazón por algo que pasó en su niñez, entra el Espíritu Santo de Dios. Y no es que te pone una curita, una bendita y te sanó la herida espiritual que tenías. Se va al momento en el que eso pasó, en la eternidad. Te viene acá, dice, acá es donde fuiste violado, listo. Corrige esa situación. Entonces, en tu pasado nunca pasó. Y si lo que nunca pasó en tu pasado, en tu presente nunca te va a afectar. Algunas personas hasta han contado testimonios de que se han olvidado de cosas que han sucedido, pero es por causa de darle lugar a la persona del Espíritu Santo. Y también, si funciona para mi pasado, funciona para mi futuro. Hay promesas de gloria que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, cada vez que yo necesito algo, yo puedo orar, puedo ir con el Espíritu de Dios hasta mi futuro. Y si Dios me prometió una vez que me iba a prosperar y estoy acá y no tengo plata, yo lo que hago es adorar a la persona del Espíritu Santo y el Espíritu me conduce hasta aquí adelante, me toma de lo que es mío y me lo trae a mi presente.
Porque en la eternidad no hay cronos, no hay hoy, ayer, ni mañana, ni pasado. En la eternidad es un tiempo continuo que no tiene nada que ver con nuestras horas, minutos y segundos, nuestros días. Por eso para Dios es lo mismo un año, 1000 años, un día para Dios es igual, porque Él vive en la eternidad. Entonces, hay personas que han tenido profecías. Tengan esta estrategia. Todo lo que Dios te prometió, vos tenés el poder de vivirlo hoy. Dios te dijo un día, te voy a levantar como apóstol para las naciones. Un día vos necesitas el don apostólico, vas a la eternidad y lo traes a tu presente. La persona del Espíritu Santo es la que nos acerca más a Dios. Y ya con esto quiero empezar a terminar. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Traba lengua. Traducido es, ¿qué persona sabe lo que piensa, por ejemplo? ¿Quién de ustedes sabe lo que yo pienso, sino mi propio espíritu? Porque mi espíritu está dentro mío, mi espíritu me conoce, mi espíritu me entiende. ¿Sí? Entonces, ¿quién de ustedes puede conocer mejor a mí mismo que mi propio espíritu? Nadie. Entonces, dice, ¿quién puede conocer mejor a Dios que el Espíritu de Dios? El cual mora en cada uno de vosotros. Entonces, los que pasamos tiempo ahí en la presencia de Dios llorando, ay, el Espíritu de Dios me tocó, el Espíritu de Dios me tocó, y no han tenido una revelación de lo que es Dios, hay algo que está fallando. Porque si yo tengo el Espíritu de Dios, dice la Biblia que tengo la capacidad hasta de conocer sus pensamientos. ¿Sabes que hay un secreto? Todos nosotros tenemos un papá y una mamá que un día tuvieron relaciones, tuvieron intimidad, se hicieron uno y un esperma se juntó con un óvulo. ¿Sí? Dios estaba consciente de eso. ¿Y qué hizo? Hizo un diseño espiritual, que es el espíritu. En nuestro espíritu es como si fuera una hoja eterna donde están nuestros diseños. Entonces, cuando mi espíritu, Dios escribió todo en la eternidad lo que quiere hacer conmigo. Eso está en mi espíritu, eso es ADN del cielo. El ADN de la tierra viene en el óvulo y en el esperma que se están mezclando en ese momento. Cuando Dios hace que mi espíritu toque eso, automáticamente se produce un alma. Por eso es que el alma tiene la capacidad de discernir lo que me pasa en mi espíritu y lo que me pasa en mi carne y mezclar. Si estoy mal en mi espíritu, me enfermo. Y si me siento sano de mi cuerpo, mi espíritu a veces también recibe sanidad. Por eso es que el alma está tan ligada, porque el alma es el producto de eso. Entonces, yo les dije que en mi espíritu tengo escrito todo lo que Dios soñó para mí. ¿Ok? ¿Qué pasa? Mi papá y mi mamá me empezaron a decir, vos no servís para nada, chabón, te mandé que me hagas un mandado. Esa maldición que mi papá dijeron, no servís para nada, me hizo una capa. Lo que me dijo mi vecino, me hizo otra capa. Lo que me dicen mis amigos, me hace otra capa. Entonces, en lugar de tener una hoja así limpia, tengo una hoja que está envuelta de capas. Y yo para llegar tengo que sacar 1, 2, 3, 4. ¿Y qué pasa? Satanás aprovecha eso para que vos no sepas quién sos, para que no sepas lo que tenés que hacer y para que no entiendas la autoridad que tenés. Vamos a Mateos 16.
Jesús estaba hablando con Pedro y le dice, estaban reunidos y Jesús les pregunta a los discípulos, chicos, ¿quiénes se piensan ustedes que yo soy? Y Pedro le responde, vos sos el Cristo, sos el Mesías, el que estábamos esperando. Y Jesús le dice, bien, chabón, bienaventurado Pedro, porque eso no te lo contó ninguna personita, eso te lo reveló directamente el Espíritu. ¿Qué estaba pasando ahí? Pedro y Jesús estaban teniendo un encuentro. Pedro, durante muchos años, fue formado por capas, una capa, otra capa, otra capa. Entonces él no tenía idea quién era, se llamaba Simón. Y Simón no tiene nada que ver con la palabra Pedro. Cuando él hasta ese momento era conocido como Simón, cuando se encuentra con la persona de Jesús, cuando él entiende quién es Jesús, cuando él se le revela, se le abre, se le saca el velo ese del que hablaba que tenía Moisés. ¿Se acuerdan que se ponía una cortinita para no ver a Dios? Bueno, Jesús ahí le sacó ese velo y le dice, mirá, chabón, le dejó el Espíritu así al descubierto. Le dice, te estuvieron mintiendo toda tu vida, vos ni siquiera te llamás Simón, vos te llamás Pedro. ¿Qué da? Le da la identidad original, la que Dios pensó antes de que Pedro naciera. Jesús, cuando se encontró con la persona de Jesús, ahí Pedro entendió quién era. Dios le sacó las capas a través de un encuentro con la persona de Jesús. Le da primero la identidad. Lo segundo que le da es el propósito. Porque le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Dice, sobre esta roca, porque Pedro en el hebreo significa piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué está diciendo Jesús? Pedro, sobre vos yo voy a levantar una iglesia que va a provocar un poder tan fuerte que las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Qué es el Hades? Es una región del infierno. El infierno está dividido en varias partes y el Hades es la parte donde está la muerte, que es la potestad más fuerte. El dios griego Hades tenía la boca gigante, tan grande que se le veía la columna vertebral. ¿Qué representa la boca gigante? Que todo lo come. La muerte, todo lo que tiene vida lo come. ¿Qué ser vivo no se muere? Todos, no hay ser vivo que sea eterno. La muerte, todo, tarde o temprano, lo viene a comer. Ahora, llevándolo a nuestro plano espiritual, toda la vida de Dios que hay en vos, el Hades quiere venir a comerla y quiere venir a destruirla. Cada uno de nosotros tiene un proyecto de Dios, tiene un diseño de Dios que es original, que es único. Hay un propósito de Dios muy grande con tu vida. ¿Y qué quiere hacer la muerte? Comerte de a poco. Te come primero tu identidad. Entonces vos no sabés quién sos. Toda tu vida te dijeron que te llamás Nicolás, pero en realidad vos no sabés cómo Dios te está llamando. No sabés para qué Dios te llamó. Necesitas una persona un encuentro con la persona del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tu identidad se te revele, para que entiendas lo que tenés que hacer. Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, sobre vos la muerte y sobre toda esta iglesia que yo voy a edificar en vos no va a tener poder, no va a tener autoridad. Y le da después, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo tercero que le da es autoridad y herramientas para cumplir el llamado que Dios le había dado. Le dijo que la muerte no iba a prevalecer contra él, pero le dio también las herramientas. Ustedes tienen un llamado de Dios. Y en esta noche, nosotros lo que vamos a hacer es orar para que esas capas que durante toda su vida se estuvieron gestando, para que esas capas que durante toda su existencia se fueron metiendo y le fueron bloqueando la visión, le fueron bloqueando los oídos, los sentidos espirituales, hoy se caigan y se rompan a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es necesario que sepas quién sos. Si no sabes quién sos, es ahí donde muchas personas entran en depresión. A mí me pasó, y esto no lo cuento casi nunca, pero yo cuando tenía más o menos 18 años, llegó un punto que estaba en casa y no sabía qué hacer. Me acuerdo que estuve como 3 días en mi cama
Y en esos 3 días hasta había decidido que me quería matar porque digo, ¿qué sentido tiene vivir 18, 20, 30 años y toda la vida voy a hacer lo mismo? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué? Si yo no voy a hacer nada al final. ¿Qué? ¿Voy a estudiar? ¿Voy a tener una familia? No, eso no tiene sentido para mí. Y había llegado a pensar en quitarme la vida. Pero en ese momento se apareció la persona del Espíritu Santo y me dice, Jair, yo con vos tengo esto, tengo esto, tengo esto. Yo quito de vos esto, esto, esto. Quito de vos toda capa. Entonces, hoy cada persona de ustedes que no sepa quién es, generalmente viene el Hades a querer carcomer todo tu ser. Viene a querer comer todo lo que tiene vida de Dios, porque Dios en mi espíritu me había diseñado para grandes cosas. Dios en mi espíritu me había diseñado para ir a las naciones, para ser padre de multitudes, para ser un padre generacional. Dios me lo dijo, pero como yo no lo sabía, hasta ese momento, yo sentía que mi vida no tenía sentido. Así que en esta noche la persona del Espíritu Santo va a ir arrancando capas, va a ir quitando capas y va a ir revelando lo que tiene con cada uno de ustedes. Pero en esta noche, el Espíritu Santo no es una persona atrevida. El Espíritu Santo es alguien respetuoso. Si yo no le abro la puerta, Él no entra. Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Ese no es un pasaje para la gente que no conoce de Dios, porque le está hablando a una iglesia. Es un pasaje para la iglesia que no tiene idea de quién es. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, hoy el Espíritu Santo a más de uno le estuvo hablando. Abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él. La cena es la representación de la intimidad. Porque no hay alimento durante el día que sea más íntimo que la cena. La cena es el momento más romántico del día para estar con el amado, para estar con la amada. Entonces Jesús lo que le estaba diciendo, si vos me abrís la puerta vamos a tener intimidad. Y sabés que en la intimidad vamos a ser uno con Él. En la intimidad, cuando yo soy uno con Él, lo que es de Él se me pega a mí. Y lo que es de mí y que está mal, Dios me lo quita y me da de lo bueno de Él. Me renueva, me va sacando las capas, me va revelando quién soy. Me va mostrando cada vez más de su persona. En Apocalipsis la Biblia nos habla de las bodas del Cordero. Y es en ese acto donde nosotros vamos a ser uno legalmente con la persona de Jesús. Pero a través de la eternidad, a través del Espíritu, Él me lleva hasta ese acto, me hace uno con Él y me da autoridad legal sobre todas las cosas. Me da autoridad legal sobre la tierra, sobre mi territorio, sobre mi vida, sobre mi pecado, sobre mi economía, sobre todas las cosas. En esta noche ya no me quiero extender más, ya demasiado estuve hablando. Creo que hay cosas que a algunos les costó entender, hay cosas que para algunos fue demasiado, pero saben, todo lo que se fue soltando en esta noche quedó guardado en un depósito, quedó guardado como una información. Y va a llegar un momento en el que esa información, por causa de vos buscar de la persona del Espíritu Santo, cuando vos estés preparado, el Espíritu Santo te va a revelar todo esto que hoy estuvimos hablando. Pero en esta noche, yo quiero que cierren sus ojos y que piensen en la persona del Espíritu Santo, que empiecen a clamar a la persona del Espíritu Santo. Espíritu Santo, toda capa
que había que nos estaba impidiendo saber quiénes somos, toda capa que nos estaba impidiendo saber para qué estamos, todo lo que nos estaba bloqueando nuestros sentidos espirituales, todo lo que nos estaba apartando de ti, Espíritu Santo, en esta noche quítalo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En esta noche tomo la autoridad y en el nombre de Jesús declaro que las capas, que el velo, que la ceguera empieza a caer ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En esta noche vamos a hacer un tiempo de adoración a la persona del Espíritu Santo. Y orá, pedile a Dios que se te revele quién sos, que se te revele para qué estás, que Él te revele cuál es el diseño por el cual Él te trajo a esta tierra. Porque en esta noche no te puedes ir de acá igual que como viniste. Esta noche la persona del Espíritu Santo tiene que hacer algo en tu vida. Pero como te decía hoy, Él es caballero y depende de cada uno de nosotros lo que vaya a suceder.